A continuación se realizará una demostración de nuestro proyecto, el cual consiste en calcular la ruta más cercana de un punto X a un punto Y. Esto se logra a través de aplicar un algoritmo y al utilizar una estructura de datos grafo. El primer paso que tenemos que hacer es darle clic al botón mostrar rutas. El siguiente tenemos que irnos al apartado donde dice departamento origen y seleccionamos el punto inicial, por ejemplo Aguilares, y el departamento destino es hacia donde vamos. Por ejemplo, vamos a seleccionar Corinto y luego le damos en el botón calcular ruta, y como se ve se traza una línea de color rojo, la cual nos indica la ruta más cercana o la ruta más corta que podemos seguir para llegar a ese destino. Además nos da cierta información que nos indica cuánta es la distancia que hay entre este punto y el otro. Ahora, si queremos calcular una nueva ruta, entonces le damos ocultar rutas y nuevamente mostrar rutas. Ahora, nuevamente seleccionamos el lugar de origen o el destino, por ejemplo Sensuntepeque, y ahora el lugar de destino, por ejemplo Las Flores, y le damos calcular ruta, y como se ve nuevamente se hace el cálculo de la ruta, se marca una línea de color rojo en el mapa y a la vez nos da los datos sobre cuánto vamos a recorrer entre nuestro punto de destino y nuestro punto de origen. Nuestra estructura de datos que estamos utilizando es un grafo, que la dividimos en tres clases distintas: la clase vértice, la clase arista y la clase grafo. Primeramente, la clase vértice contiene algunas variables que nos necesitamos para nuestra aplicación específica: el identificador, dato, que básicamente viene a ser el nombre del vértice; tipo, que viene a ser el tipo de vértice. Por ejemplo, en nuestra aplicación tenemos ciudad, pueblo o intersección. Tenemos la posición de este vértice y también tenemos una lista de aristas adyacentes, que de aquí podemos inferir cuáles son los otros vértices que están conectados a este vértice. Tenemos un constructor simple, tenemos un método para agregar aristas a este vértice, tenemos un método para conseguir las aristas de este vértice, tenemos para conseguir el identificador, el nombre y el tipo. Y aquí tenemos dos funciones especiales que son para conseguir la posición. Estas de aquí retornan la posición en píxeles para dibujarlo en pantalla, y estas dos funciones de aquí retornan la posición en kilómetros reales. Luego tenemos la clase arista. La clase arista es una clase que simplemente contiene dos vértices: el vértice de origen y el vértice de destino. Tenemos un constructor simple para esto, tenemos dos getters para ambos vértices y tenemos dos funciones importantes. Tenemos getPeso y getSegundo vértice. Esta función nos retorna el costo de esta arista. En este caso tenemos definido una función que simplemente nos retorna la distancia entre el vértice de origen y el vértice de destino en kilómetros. Luego tenemos esta función que nos retorna el segundo vértice, que si tenemos, por ejemplo, el ID de uno de estos vértices, que no sabemos de cuáles de estos vértices hay, nos retornará el ID del vértice que resta. No importa si es el de origen o el destino, eso lo va a inferir esta función. Y luego tenemos la clase grafo, que es el que contiene básicamente toda la estructura, que simplemente definimos una lista de vértices que cuando se inicializa crea un array list, y tenemos unas cuantas funciones aquí para agregar un vértice, para conseguir todos los vértices, para buscar un vértice específico por el nombre y para buscar un vértice específico por el identificador.
Básicamente así se compone esta estructura de datos, que básicamente en cuanto a memoria utiliza las listas de adyacencia, que básicamente están contenidas en esta parte, y aunque faltan algunas operaciones, se decidieron agregar porque para la aplicación que estamos utilizando esta estructura es más que suficiente. Explicación del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es el que nos permite obtener la ruta más corta entre dos vértices de un grafo. En este algoritmo lo que vamos a utilizar son dos estructuras de datos, estos son los más importantes, que va a ser un conjunto de vértices analizados y una tabla de costos desde el vértice de origen a cualquier vértice del grafo. Y luego tenemos un grafo creamos otro grafo que va a ser la ruta que nos va a retornar el algoritmo. Aquí esta variable es importante. Esta variable, lo que va a hacer esta variable es sobre la que va a iterar el algoritmo, porque va a ir siendo cambiada por cada iteración de este while. Y este while básicamente lo que hace es por el vértice temporal, que en un principio es el vértice de origen, va a buscar todas las aristas que este vértice tenga y las va a iterar cada una. Por cada una lo que va a hacer es buscar qué otro vértice está del otro lado de esa arista, el costo que tiene esa y también el costo acumulado con respecto a la arista actual, o sea, la arista temporal. Y vamos a comprobar dos cosas. Primero, si nunca antes hemos asignado al mapa de costos el vértice que se ha encontrado del otro lado, entonces simplemente le vamos a poner el costo acumulado. Y si ya hemos encontrado, ya está eso en la tabla de costos, pero resulta que la que hemos encontrado en esta parte es más eficiente, entonces la reemplazamos. Básicamente hace eso por cada una de las aristas y cuando termina de hacerlo, básicamente marca el vértice temporal como un vértice ya analizado. Luego lo que tiene que decidir el algoritmo es qué vértice analizar a continuación. Esto se hace con el criterio de un vértice que esté en esta tabla de costos y que no esté en este conjunto. Y además que sea el que tenga el mínimo costo. Ese va a ser el siguiente vértice que va a analizar el algoritmo. Entonces lo va a poner y lo va a analizar. Y va a seguir haciendo eso iterativamente hasta que haya un punto donde todos los vértices que se pueden alcanzar van a estar en esta tabla de costos. Y este bucle while va a terminar. Eso significa que todos los costos del grafo van a estar completamente mapeados. La segunda parte del algoritmo es reconstruir a partir de esa tabla de costos cuál es la ruta óptima, que básicamente lo que hace es toma el vértice destino, revisa el vértice destino y también revisa cuáles son las aristas de ese vértice por cada una y según una fórmula que coincida va a saber cuál es el vértice que va a seguir. Es como una búsqueda retrospectiva. Va a ir buscando desde el vértice de destino hasta llegar al vértice de origen. Y tenemos un algoritmo también que pues va a ir eliminando los vértices que no necesitamos y solamente los vértices que sí son relevantes y también las aristas que son relevantes porque, por ejemplo, en el vértice de origen tiene más de una arista probablemente y en el destino probablemente y en todos los vértices intermedios también lo tienen. Entonces lo que hace esto es básicamente eliminar todo lo que no sea parte de la solución y hacerlo. Y cuando este bucle iterativo encuentre de que el vértice que está actualmente analizando es igual al vértice de origen, entonces va a declarar como que la ruta ya está construida. Y va a retornar la ruta y básicamente eso, en teoría, tendría que ser la ruta más óptima.